Bienvenidos a todos y a todas. Este vídeo va a estar orientado a hacer una entrevista a Carmelo, que es propietario y fundador de Copymelo, bastante conocido, seguramente lo conozcáis por las redes sociales. Y bueno, vamos a hacer unas preguntas que nos va a responder, sobre todo para los que estáis o os queréis iniciar en el mundo de la redacción. Así que nada, preséntate, Carmelo. Hola, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, tío. Un placer. Tengo que matizarlo de conocido, yo creo que soy bastante pequeñito, pero bueno, que poco a poco va tomando forma la cosa. Bueno, pues yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter y soy la persona que está detrás de Copymelo, por decirlo así, ¿no? Que es un negocio freelance de copy, que básicamente es una herramienta de marketing o de venta, como lo quieras ver, que está especializada en utilizar los textos para vender. Es decir, toda la parte de un proceso de venta donde hay textos es lo que hace el copywriter y va desde una página web hasta emails o hasta guiones para el guión de un anuncio, ¿no? Por ejemplo, que también lo he tenido que hacer en alguna ocasión. Y nada, al final yo creo que si a alguien que nos está escuchando le interesa el mundo del copy, le gusta escribir, etcétera, creo que es una oportunidad bastante buena hoy en día, como dar el paso en esto, porque hay bastante demanda y bastantes oportunidades y hace realidad eso de que yo quería de pequeño, de quiero vivir de escribir, ¿no? Que a lo mejor de otra manera es bastante más complicado. Vale, de hecho, yo a la hora de empezar un negocio como puede ser el de copywriter, a ser freelance, como has dicho, yo creo que a mucha gente la duda que tiene es cómo empiezo, qué hago. Entonces, te voy a preguntar cómo empezaste tú. Si ya tenías muy clara la idea que ibas a hacer, lo que ibas a hacer, tuviste un cambio radical, etcétera. Es decir, ¿cómo decidiste ser copy? Explícanos un poco tu pasado y todas las Ok, aventuras. mira, yo llegué a ser copy de casualidad. Antes de emprender, yo había trabajado ya como copy durante muchos años, así que más o menos lo tenía bastante claro. Yo empecé a trabajar como copy en 2015, creo que era, Ujú. ¿vale? Que a veces me fallan un poco las fechas, gracias a una cerveza, que yo lo cuento siempre y la gente se ríe, pero es verdad. Yo por aquel entonces tenía un blog literario, que luego fue creciendo mucho y fue un canal, podcast y tal, durante mucho tiempo, Ujú. que fue bastante bien. Y un sábado por la mañana me invitaron a un pequeño desayuno de una pequeña editorial que, bueno, pues que estaba presentando sus últimas novedades en Madrid, que era donde yo Ujú. vivía. Y nada, pues ahí estuvimos hablando, nos presentaron los libros, nos dieron una vuelta por el Madrid literario y cuando toda la mañana acabó, algunos decidimos quedarnos a tomarnos algo, pues para conocernos un poco más, ¿no? Porque ahora es cierto que yo creo que en Internet la gente se suele conocer, no tiene miedo de hablar Sí. con otras personas, pero por aquel entonces era raro conocer a alguien. Podías leer a alguien, seguir sus redes Ujú. sociales, pero como que las conexiones por aquel entonces no eran tan Sí, era naturales, por diferente decirlo ahora, sí, así. sí. Eso es, tú conocías a alguien, le veías, te daba miedo hablarle porque no sé qué, no sé Sí, cuántos. La gente iba mucho más a su sí, rollo, ¿no? Nadie pensaba a lo mejor todavía en voy a vivir de... Sí que había ya, ¿no? Pero el pensamiento de voy a vivir de mi canal de YouTube o voy a vivir de tal era como más claro. utópico en aquel entonces, no como ahora que hay proyectos que Ahora nacen está mucho más directamente evolucionado, sí, con, sí. con claro, y se nace con ese objetivo, ¿no? Dices, oye, yo voy a crear esto para vivir de esto, para hacer esto. Y al final las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pues bueno, nos quedamos mucho también, lo recuerdo como algo muy bonito, porque todos éramos muy pequeñitos en el sentido de repercusión, éramos muy jóvenes también, yo por aquel entonces tendría pues 20 años, 21 añitos, y no tenía ni idea de lo que hacer con mi vida, la verdad. Yo estaba estudiando Derecho y Administración de Hostia, Empresas, ahí sí, sí, sí. imagínatelo, no tiene absolutamente nada que ver. Y nada, ahí tuve la suerte de que cuando nos sentamos a tomar algo, yo me senté justo al lado de la persona que llevaba la pequeña agencia de comunicación de esa pequeña editorial. Y nada, pues estuvimos tomando algo, nos caímos bien y nada, pues debí caerle bien yo también a él y tuve la suerte de que el día siguiente me llamó para decirme que querían empezar a hacer colaboraciones pagadas con blogs literarios, etcétera, y que me iban a enviar libros y a cambio de publicar una reseña totalmente imparcial, que era lo que yo quería, sobre ellos, pues me pagaban nada, me pagaban 50 Ujú. euros, pero bueno, era mi primer dinero por Claro, internet, ¿no? Que para mí era súper claro, claro. especial. Además, yo tenía que lidiar siempre con lo de Carmelo, de mi familia o de mis amigos, céntrate en el derecho, que aquí es donde tienes la oportunidad, etcétera, y etcétera. Y yo quería escribir y yo me metí a derecho pues como me podía haber metido a cualquier otra cosa porque yo no tenía claro lo que quería hacer. Y todo esto me llevó a que unos meses después se le quedó una vacante de un puesto de copy dentro de su negocio porque eran 6 personas o así y justo una se había ido y me dijo si lo quería. Yo no tenía ni idea de lo que era el copywriting,
pero como vi que era una oportunidad para hacer marketing, que a mí el marketing ya me interesaba porque había estado estudiando cursillos y tal, para intentar traer más visitas a mi blog, y tenía que ver con la escritura, y dije, ostras, esto es, igual es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero no tenía ni idea. Y me metí para adentro y así comenzó Hostia, es todo. una historia guapa, ¿eh? No todo el mundo puede contar algo así, la verdad. Y muchas casualidades también que dices, hostia, gracias a eso has podido llegar hasta aquí, o sea, a crear Copimelo, ¿no? Joder, tú piensas que yo estuve a punto de no ir a ese desayuno, yo pienso muchas veces, porque el lunes tenía, esto era un sábado, yo el lunes tenía examen de microeconomía, que me acuerdo Sí. perfectamente, y lo llevaba regular. Y por la mañana cuando me desperté dije, joder, pues no voy a la tontería esta y me quedo en casa estudiando y saco el examen bien, ¿no? Pero mi chica por aquel entonces me dijo, venga, ve, te vienes por la tarde y por la tarde aprovechamos para estudiar bien y le damos un impulso. Y dije, bueno, venga, va, vamos a hacerlo, ¿no? Luego por la tarde no estudié porque estaba como mega emocionado por todo lo que estaba Sí, sí, pasando. sí. Pero fue súper interesante porque fui y eso me cambió la vida. Pero no solo eso, sino que ahí también descubrí una profesión que era corrector de textos y me formé también como corrector de textos y durante mucho tiempo estuve como haciendo las dos cosas, ¿no? Luego ya acabé dejando la corrección porque me di cuenta de que me gustaba más lo otro, pero fue como abrir la Sí, sí. puerta a meter la patita Sí, dentro sí. de la escritura, de las palabras, etcétera, y de ir hacia Hombre, adelante. De hecho, para mí fue un punto muy importante porque dejé de considerar, a partir de ese trabajo, la carrera una prioridad. Dije, me la voy a sacar porque ya que estoy aquí y mis padres han pagado una claro. pasta, me la voy a sacar, pero ya me dio bastante más igual, me quité toda la presión de encima, por decirlo Hombre, lo que así. está claro es que tomaste una buena decisión. Eso está claro. De ir o no ir, Yo creo que la sí. decisión fue buena. Porque has comentado también que te molaba el mundo del marketing digital y todo esto. Entonces, ahora me planteo la pregunta si tú solo te dedicas al copywriting o también te dedicas a algo externo en general de marketing digital. A copy puro y duro. Bueno, si lo vemos como algo diferente, también a redacción de textos de algunos blogs de clientes y tal, pero es puro esto y nada más. Cuando he trabajado para otras empresas, sí que es cierto que aunque eras copy, al final, pues como que tienes un rol un poquito del chico friki de internet que hace muchas cosas, ¿no? Y Sí. entonces, pues he hecho vídeos, he hecho tal, he hecho entrevistas, he hecho muchas cosas. Pero en general, copy puro y duro. Y bueno, luego me lo paso muy bien creando el contenido para internet también, como parte de la estrategia de marca, pero sobre todo porque lo disfruto Vale. mucho. Y ¿cómo te has formado para llegar a ser un referente, al menos para mí, sobre todo en las redes sociales? Porque en las redes sociales te mueves muchísimo. Y encima, el contenido que publicas no es cualquier contenido, sino es de calidad, porque de hecho yo te empecé a seguir Gracias. por el contenido de calidad que subías. Yo no soy copy, yo como mucho redacto, oriento los contenidos para SEO, pero me llegó a llamar la atención tu cuenta y te empecé a seguir porque me interesaba lo que escribías, porque en un momento u otro de mi vida me iba a ser útil, sobre todo la persuasión y todo eso que explicabas me llamó mucho la atención hasta que decidí, digo, "Ostras, este tío sabe de lo que habla, yo quiero hacerle una entrevista". De hecho, es la primera entrevista Qué guay, tío. que he hecho para mi canal. Entonces, me gustaría saber cómo te has formado, es decir, cuál ha sido tu recorrido formativo para adquirir los conocimientos que tienes ahora. Ok, pues a base de leche, sobre todo, ¿no? Porque por aquel entonces no había tantos cursos y tantas formaciones como había ahora. La verdad es que eso estaba en pañales, ¿no? Yo antes de entrar a este sitio había hecho varios cursos, un curso de storytelling, me había hecho un curso de redacción en internet que ni siquiera se llamaba copywriting, había hecho otro de escritura creativa para la web, es decir, yo había ido formándome poquito a poquito en una plataforma que se llama Cala Muy Crank, que sigue estando, y además ahora hace poco han sacado un curso de copywriting, que yo no lo he hecho, pero sé quién lo da, que es Víctor J. Sam, y es un crack, fue mi profesor de Me storytelling y es un suena. auténtico genio con las palabras. Es muy buena, Ujú. además es muy buena gente, porque desde entonces seguimos hablando e incluso hicimos algún proyectito juntos en el pasado. Y nada, pero aún así, cuando yo entré a trabajar, la verdad es que no tenía ni idea de nada, porque claro, yo redactaba un poco para mí, para tal, pero no es lo mismo eso que ponerte a redactar para los clientes Claro, que claro, tenía la claro. agencia, ¿no? Entonces, para mí fue una locura y me di cuenta muy rápido de que iba muy por detrás, y ya no solo en temas de copy, sino en temas de marketing en general, que decía, bueno, una cosa es hacerlo para mí y otra cosa es para lo otro. Tenía la suerte de que en esa agencia había varias cuentas de editoriales y quieras que no, yo ahí me sentía muy en mi salsa, ¿no? Porque conocía el sector, conocía a los Ujú. lectores y quieras que no, eso me permitía estar un poquito más suelto y un poquito más liberado. Pero lo que hice fue
que a partir de ese primer, segundo día donde ya me di cuenta de que tenía que apretar, era yo me volvía a casa y me guardaba en Pocket, la aplicación esta, la extensión esta de Chrome, Sí, mi sí. aplicación, todos los días unos 10 artículos, 8, 9, 10 artículos sobre copy, sobre diferentes temas, y yo me proponía ir leyéndolos a lo largo del día siguiente. Me los leía comiendo antes de ir a trabajar, me los leía en la universidad, me los leía al desayunar, en todas partes. Pero me proponía como ir leyendo mucho, mucho, mucho para ir avanzando e ir entendiendo un poquito bien lo que había detrás. Y fue un poquito así. Durante un tiempo estuve siguiendo solo eso, luego me seguí apuntando a cursos, pero todavía no me había apuntado a ninguna formación de estos de los grandes referentes que hay en copy ahora mismo en España. Yo tardé mucho en meterme en ninguna de ellos, primero porque les conocía un poco de los blogs y tal, pero no los tenía identificados como grandes referentes, simplemente eran gente de la que leía, aprendía un montón, pero no sabía ni lo que hacían fuera, ¿no? Bastante tenía yo con intentar sobrevivir en el trabajo como para encima ir Claro, para claro. allá. Y de esa agencia luego pasé a trabajar en Cruz Roja, un tiempo también como copy, y fue una pasada. Y también como el problema en la agencia, al final, como estaba muy metido en temas literarios, como que me sentía cómodo. En Cruz Roja la cosa es que como era un tema concreto, pues al final, al momento en el que entiendes el tema, entiendes cómo funciona la empresa, entiendes cuáles son las cosas que hacen, al final tampoco le das demasiadas vueltas porque dentro de una empresa estás cómodo porque tienes un superior que responde por ti, te viene toda la estrategia muchas veces dada, hay una forma de hacer las cosas de muchos años que respetan, entonces tampoco tienes que ponerte a innovar, eres casi más un ejecutor. Donde a mí me cambió el chip fue porque llegó el quinto de carrera y yo tenía que hacer prácticas en un bufete de abogados o en un juzgado de derecho, salvo que justificara que yo tenía un proyecto emprendedor y me pudiera ir al centro de emprendimiento de la universidad. Y claro, yo dije, yo a un bufete de abogados, si no me voy, que me maten. O sea, las cosas como son. Entonces me senté con la persona, que si alguna vez ves esto, me acuerdo mucho de ti, a la directora del centro de emprendimiento de la universidad, y le dije que yo tenía un canal de YouTube de libros y podcast y tal, y que quería transformar eso en un proyecto emprendedor, ¿no? Me lo inventé absolutamente todo y que quería estar ahí. A ella yo creo que no se la colé, pero le hice gracia. Entonces me llevó ahí y me dijo, si quieres puedes estar aquí apoyando al resto de emprendedores con todo el tema de la comunicación. Y ahí fue donde se me encendió un poquito la bombilla de, ostras, qué chulo esto, ¿no? Qué guay todo, emprendedores se pueden hacer Ahí te cosas. iluminaste, Empecé a sí. escuchar podcasts. Totalmente, empecé a escuchar podcasts, a ver vídeos y empecé a, sin darme cuenta, dejar de consumir mucho contenido sobre literatura o leer muchos libros de novelas y tal y empezar a leer más de marketing, de emprendimiento, escuchar todo ese tipo de cosas y poco a poco estaba cambiando el chip, por decirlo así. Y nada, de eso luego hubo un momento de impasse en mi vida en el que se acabó las prácticas y yo no tenía trabajo en ese momento. Y estaba ya como a punto de acabar la universidad y dije, ¿y qué hago yo ahora? Porque mi objetivo era claramente salir de la universidad con un trabajo, porque eso lo tenía, vamos, entre ceja y ceja desde el primer día. Y nada, como no encontraba nada de copy, de marketing ni nada, me puse a buscar en lo que hacía todo el mundo en esa época, ¿no? Que era irse a consultoras, a Deloitte, Sí, KPMG, asesoramiento y todo Management esto, ¿no? Solutions. Eso es, son Sí. enormes. Y yo me acuerdo de que me vi, pasé las 2 primeras fases con una y estaba bueno, en realidad son 4 entrevistas, pero la última ya es casi para darte la bienvenida, ¿no? Y estaba en la tercera, que es como la más importante, y me preguntaron, ¿tú por qué quieres trabajar aquí? Y yo, en un alarde de sinceridad, le dije, pues la verdad es que no me veo trabajando aquí, pero ahora mismo no tengo Hostia. otra cosa, ¿no? Y evidentemente el día siguiente me mandaron un email en el que amablemente me decían que me fuera a la mierda, básicamente, ¿no? Hostia. Y, pero claro, yo estaba ahí con traje, con corbata, y digo, si esto tú no te lo has Sí, puesto en sí, la ¿qué puñetera hago aquí? vida, A si tú ver, vienes de ¿qué hago? trabajar, claro, vienes de ir a trabajar con camisetas de Pikachu, ¿qué Sí. coño haces aquí? ¿No? O sea, ¿a dónde vas? Así que me alegré mucho de no tener ese trabajo y me volvió a entrar como las dudas, pero tuve la suerte de que a los 2 días más o menos, o al día siguiente incluso, y ya, yo había echado currículums en todas partes, pero en todas partes, y justo, es que esto me río mucho porque es como muy súper absurdo. Salí de la universidad, yo iba por la tarde porque por la mañana estaba trabajando, y en la Universidad Autónoma de Madrid muchas veces por la tarde se crean fiestas y eso. Sí. Yo no lo sabía porque siempre había ido de mañana hasta ese día, este año, que se me iluminó un poco la vida, ¿no?
Y nada, un compañero me dijo, bueno, vamos a tomarnos algo por aquí, que está mi hermana y sus amigas, tal. Y dije, bueno, pues vamos. Y estaba ahí tomando unas cervecitas y tal. Y me llamó una Fanny Santín, que fue mi jefa mucho tiempo, para decirme que querían que trabajara con ellos. Y yo iba un poquito feliz, ¿no? Y dijeron, ¿te interesa, tal? Y yo, sí, no sé qué, no sé cuántos. Y nada, así fue como conseguí luego un trabajo que fue ya como un punto de inflexión muy importante en mi vida, porque estuve 2 años siendo el responsable de todos los textos de una empresa que estaba en 11 países. Y dije, ostras, esto mola, ya Sí, sí, 100% sí. quiero dedicarme a esto. Pero pasó algo que fue que llegó un grupo japonés súper grande, que es Lifewood, que por ese nombre no se identifica mucho, pero para que la gente se haga un poco idea, es el propietario de Rakuten, por ejemplo, ¿no? Que es el Sí, 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 sí. patrocinador del, Sí, del sí. Barça durante, no sé si sigue siéndolo, pero durante mucho tiempo lo fue. Y nada, y empezamos a ser muchos, compraron varias empresas en España, empezaron a despedir a mucha gente. A mí me dijeron que no me iban a echar porque era el único copy que había y que pues ahí estaba, Sí, ¿no? sí, Entonces, pues no. que alguien necesitaban para ponerle a escribir. Pero empezó a ir regular tal y yo ya estaba un poco quemado de todo. Yo durante todo este tiempo seguía haciendo todo el tema de literatura, que haga vídeos, entrevistas, direct, bueno, hacía de todo, me encantaba. Pero empezaba a estar quemado en el sentido de no me da el dinero que debería darme el esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Yo ganaba en YouTube pues unos 300, 400 euros y decía, necesito algo que si le voy a dedicar tantas horas y tanto esfuerzo, me pueda sustentar, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Y así fue cuando una noche estas de insomnio dije, ¿y si me intento montar algo por mi cuenta de copywriting? Que fue es que esto es maravilloso porque fue la madrugada del 23 de abril, que es el día del libro, que yo me río mucho con esto, ¿no? Digo, la vida. Sí, Y ahí fue cuando compré el dominio de Copimelo, 23 de abril de 2019, y nada, y a partir de ahí empecé con Copimelo. Y todo esto te lo cuento porque fue a partir de ahí cuando ya empecé a hacer cursos un poquito más importantes, ¿no? Porque dije, si voy con todo. sí. Y me formé mucho con Irra Bravo, que es un auténtico crack y referente, y luego ya también con formaciones de fuera de España. Por ejemplo, Digital Marketers tiene formaciones de copy muy chulas, y luego sobre todo leyendo muchos libros ingleses, americanos, que saben mucho y que yo creo que van un pasito por delante. Y bueno, ya hasta aquí, probando mucho Eh, y fallando mucho y intentando hacer las ¿Y, cosas bien. y lo hiciste tú solo? ¿Lo que es la web, lo que es todo tu proyecto de Copimero, lo hiciste solo o con ayuda? Para O... empezar, para empezar, sí, yo al principio tenía, ahora la web es un poquito más grande, pero en ese momento tenía una one page de te ayuda a vender más, no me acuerdo Vale. exactamente lo que decía, y botón, ¿no? Y ya está. El tema de las redes sociales, YouTube, podcast y tal, ya lo llevaba un poco preparado de todos los años creando contenido. Y luego siempre he tenido la suerte de que mi chica, que además es escritora y también tiene su propio negocio digital, pues me ha estado echando una mano con muchos temas y gracias a ella todo esto ha salido hacia adelante, porque si no hubiera sido imposible. Muy bien. Carmelo, no sé a qué esperas a escribir una biografía tuya, ¿eh? Un libro con tu biografía, porque tienes para contar para Bueno, rato, ¿eh? Sí, sí. una biografía no hay, pero hay una novela autopublicada por si alguien la quiere ver, que lo digo porque los beneficios se donan. Entonces se llama Mentiras Blancas, por si alguien la quiere buscar por Vale, curiosidad. vale, pues venga. Igual les Enlace gusta. en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Dejaremos ahí el enlace para que lo puedan ver. No, no. Mira, de hecho es que desde aquí no se ve, pero está como por ahí colgada un cuadro con... Mira, eso de ahí, justo es que está muy oscuro, pero eso de ahí es la portada. Eso que mueve mi asistente desde detrás. Ah, Que dirás, ¿para qué quieres la portada tan grande? Pues porque no entiendo de números y pedí esto pensando que era así ¡hostia! y me llegó de pronto eso y dije, hostia, ¿Qué es ¿qué es esto? eso? Y era eso. Vale. Dije yo, no me acuerdo cuánto es eso, pero creo que es como 60 por 50 o algo así. Dije, bueno, eso tiene que ser pequeñito, ¿no? Y madre mía, Qué bueno. Hombre, está claro que experiencia no te falta. Eso lo has dejado claro en un ping-pong. O sea, muy poco a bien. poco, tío. Y de todo lo que has dicho o de las cosas que no has dicho, ¿hay algo de lo que te arrepientes que hayas hecho y tirarías para atrás para cambiarlo? ¿Cambiarías algo? No, porque yo creo que todo poco a poco... Es que no he tenido tampoco una mala experiencia como tal, evidentemente, pues fallaba mucho. A nivel de trabajar para otras personas, pues al final cuando tienes 20 años te mangonean un poco, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos que pasar por ahí. Yo creo que no, porque al final siempre he intentado que cualquier oportunidad que apareciera, aunque lo viera como súper lejana, intentar aprovecharla, ¿no? Intentar sacarle partido. Yo creo que si me arrepiento de algo, es de no haberme atrevido a irme por mi cuenta antes, porque llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas y no lo hacía. Y si hubiera empezado un añito antes, pues hubiera estado
mejor, pero no por nada, sino porque llevaría un año más. Sí, Así que no. De hecho, antes de esto, antes de Copymelo, hubo un dominio que yo tuve comprado que era Me lo escribes, que fue para intentar lo mismo. Y di como la patita para adelante, pero me fui para atrás. Y yo creo que esto era una cuestión sobre todo de ego y de seguridad, ¿no? Porque pensaba, estás viviendo bien del copy, cobras bien, pagas tu casa, ¿para qué te vas a complicar la vida, no? Y tienes tu proyecto literario, que pones un tweet y te contestan, tienes un vídeo con un canal de YouTube con 15.000 seguidores, y dices, ¿para qué te vas a complicar la vida, no? Si lo tienes aquí tienes todo todo, hecho. sí. Pero luego me di cuenta de que eso era un poquito más de ego, por decirlo así, que otra cosa. Y ojalá me hubiera atrevido a dar el salto un añito antes porque me hubiera gustado, porque el último año de toda esa creación de contenidos, ya la literatura se había convertido en una herramienta para crear contenido, pero ya no disfrutaba el hecho de leerlo o de la lectura Sí, como sí, tal, sí. ¿no? Era, bueno, voy a leer este libro porque quiero crear este contenido, y era como mecánico. Y ahí fue cuando yo tuve que haber dado un poquito el paso antes. De lo que sí que me puedo arrepentir un poco es de no haber tenido, es que claro, esto hablarlo ahora es muy fácil porque ya ahora estoy 100% metido en el mundo del marketing y conozco muchas más estrategias, muchas más ideas, ¿no? Pero si volviera atrás con lo que sé, me hubiera gustado intentar monetizar de otras maneras todo el contenido literario porque estoy seguro de que hubiera podido hacerlo mucho mejor y igual Sí, sí. hubiera Es que sonado esto es gastado. útil porque personas que seguramente estén viendo este vídeo son las que quieren iniciarse en el mundo del copywriting y les estás dejando muy claro los patrones que te hubiera gustado cambiar y que a lo mejor ellos también están haciendo mal y yo qué sé, a lo mejor les cambias la manera de ver las cosas, ¿no? O a lo mejor les haces cambiar a ellos Pues también. ojalá. Sí, ¿no? O sea, Ojalá, sí, sí, a cualquiera, y si no, digo lo de siempre, cualquiera me puede escribir un email o lo que sea, yo respondo a todo el mundo sin ningún tipo de problema, así que cualquier duda, pregunta. De hecho, incluso a veces, cuando tengo tiempo, hago reuniones de Zoom con personas que tienen dudas completamente gratis, que esto no estoy vendiendo nada, y que a mí, no, por si acaso, ¿no? Que es que a veces lo digo, no, no, pues nos reunimos por Zoom y te resuelvo las dudillas que tengas ahora que sí, estás empezando. Y me dicen, ¿pero esto cuánto es? Y digo, no te voy a cobrar por hablar un rato, así que no te preocupes. muy bien. Eso, que si cualquiera tiene una duda, que me escriba, que no hay ningún problema. Perfecto, dejaré tu web y tu correo en la descripción del vídeo, así que los usuarios que vean Qué esto guay. ya saben. Bueno, y ahora vamos a ir a un tema que a mí siempre me divierte mucho hablarlo con la gente, sobre todo con los emprendedores como tú, porque yo, por ejemplo, cuando empecé, hace medio año, pero bueno, cuando empecé, cada correo que recibía, o sea, eran las 4 de la noche y a lo mejor recibía un correo de spam, me despertaba, miraba a ver qué era el correo, ¡wow! Un cliente, ah, no, es spam, oh, qué lástima. Y de hecho, el primer cliente que tuve orgánico, porque, bueno, yo me dedico al SEO, ¿no? Entonces, el primer cliente que tuve, que fue de Barcelona, en SEO local en Barcelona, por la landing que hice de SEO local, contactó conmigo y era una empresa que me pedía un presupuesto de 23.000 euros. Y lo leí por la mañana mientras trabajaba y me quedé así y digo, joder, por un cliente que me entra, posiblemente no lo pueda llevar porque necesitan más de lo que yo les puedo ofrecer, porque eh, somos 3 personas en mi equipo. Ellos necesitan un equipo de desarrolladores, de servidor, de ingenieros. Bueno, era una brutalidad. Sí, y, bueno, pues cada vez que recibía un lead, un contacto, me ponía súper, ¡wow! Un contacto, madre mía, ¿sabes? Me pedían webs de 100 euros, ¡wow! Pues te la hago, 100 euros, ¿no la quieres? Pues 50 euros. Bueno, exagerado, pero ya me entiendes, ¿no? Estabas empezando, sobre todo, Claro. claro. Entonces, ¿cómo fue tus primeros clientes? ¿Cómo empezaste tú? A, a ver, es que, claro, es que yo cuento estas cosas y la gente va a pensar que les estoy tomando el pelo, pero no. Mi primer cliente, a ver, yo fui con mi chica al Parque de Atracciones de Madrid, Ujú. cuando el mundo era mundo, se podía salir y hacer esas cosas, ¿vale? Y yo, claro, mi idea con Copymelo en un principio era estar un añito generando contenido para ir posicionando Ujú. marca y después ya ver cómo lo iba a orientar, ¿no? Lo que pasa es que luego todo se precipitó y fue mucho más rápido, de lo cual me alegro. Pero fuimos eso, si Copymelo lo lancé el 23 de abril, yo lo anuncié por primera vez el 6 de mayo o el 4 de mayo o algo por ahí, ¿vale? Y unos días antes había ido al parque de atracciones con mi chica Ujú. porque era su cumpleaños y nos fuimos para allá a pasar el día. Y una de estas pruebas donde das una monedita y si haces algo te dan un regalo, yo conseguí meter la típica anilla en una botella y me regalaron un plátano gigante, un peluche, un plátano enorme, pero más alto que yo. Yo mido un 80, ¿vale? Pues era Sí. bastante más alto.
Y nada, pues me lo traje a casa y como yo siempre he sido un poco payaso, pues lo puse como en el asiento delante del ordenador y como que yo escribía a distancia, ¿no? Y era como si fuera mi becario de ayuda, Carmelo me obliga a escribir y cosas así. Entonces me escribió Francesc Barbero, Frunkis, que seguramente alguien le conoce, y que es de cámaras, de grabación y tal, y me dijo, oye, me mola tu rollo, quiero el copy para mi página web, ¿no? Y yo, hostias, esto me ha salido aquí como de la nada, yo no me lo esperaba para nada. Y así fue como pillé a mi primer cliente. De hecho, pasó algo que me hizo con muchísima ilusión, que era que él es no sé si lo sigue siendo, pero durante mucho tiempo fue la persona que grababa los vídeos a Joan Boluda, que supongo que te sonará un poquitín, ¿no? Pues tío, Joan me escribió como 2 o 3 días después para decirme que el chico este le había hablado de mí y que había mirado mis cosas y que mucho ánimo y tal. Y a mí en ese momento me hizo mucha ilusión, ¿no? Y así fue mi primer cliente. Fue una tontería. Y fue así. Y luego el segundo, que este fue como un punto de inflexión muy grande, yo tuve mucha suerte, pero mucha suerte, porque un chico con el que trabajaba yo en la empresa en la que estaba es amigo de toda la infancia de una persona que tiene una empresa muy grande en España, bueno, muy grande, que factura un poquito más de 1 millón de euros, que para mí eso es una puñetera locura, ¿no? Y que justo estaba buscando un copy y me dijo, hey, le paso tu contacto, y yo, bueno, pásaselo, no tenemos nada que perder, ¿no? Y eso para mí fue una suerte, no por temas económicos, que también fue empezar a sumar, sino el hecho de que luego él me fue recomendando a más personas. Y eso para mí fue como un antes y un después. De hecho, hoy en día sigo trabajando con él y estoy muy contento de todo lo que vamos haciendo juntos. Y eso fue como un punto, pues vamos, para mí fue clave porque me permitió llegar a gente sin yo tener que hacer nada prácticamente. Sí, y la ventaja que tienes tú, o desventaja, pero bueno, yo lo veo más como una ventaja, es que ya tenías experiencia anterior y no empezaste desde cero, ya habías trabajado para otra gente, ya habías tocado lo que es el mundo de los clientes, etcétera, aunque sea externamente con otras empresas, pero bueno, ya sabías cómo iba este mundo, ¿no? Que es a mí lo que me vino de nuevo y dije... Total. Muy bien. De hecho, yo tenía la suerte de que esta persona que me contactó trabaja en el mundo inmobiliario y yo llevaba 2 años trabajando en una empresa del sector. Entonces era como decir, ostras, es que tengo que ir sí o sí a por ello. Y la verdad es que muy bien. Y eso siempre, al final, yo el único secreto, entre comillas, es que cada vez que entrego un texto, sentir, si no funciona, no lo podía haber hecho mejor, ¿no? Para decir, oye, si no ha funcionado, yo he hecho todo lo que ha estado en mi mano y listo. No me arrepiento de nada, por decirlo así. Porque al final hay veces que funcionan mejor y veces que funcionan peor todos. Y esto es, el marketing no son matemáticas. En el SEO y en el SEO lo sabrás también. Claro, eso es claro. Claro, entonces yo lo que quiero es que si algún día falla algo, sentir, vale, pues he hecho todo lo que podía y ya está. Y claro, evidentemente yo he tenido un cliente con el que una segunda parte de una estrategia no funcionó nada, pero nada, que hoy en día es una persona muy cercana y somos muy buenos amigos. Y nada, yo con él hicimos primero temas de web, tal, no sé qué, y funcionó todo súper bien. Yo te estoy hablando de esto de principios 2020, última etapa 2019, ¿vale? Que era cuando yo estaba como empezando a tomar tracción y nada, y no funcionó. Y me dijo, oye, es que no ha funcionado tal, y le dije, pues no he podido hacer nada más, ¿no? Entonces... Oye, pues esa es la idea. Evidentemente, si hoy lo hiciera, lo haría de una manera muy diferente y seguramente iría mucho mejor. Pero cada uno tenemos la información que tenemos, la experiencia que tenemos en el momento y la cosa es ir avanzando e ir aprendiendo, que es súper importante. Porque, ¿tú qué haces si el cliente es muy exigente? Que seguro que has tenido alguno que es un pesado. Y a pesar de que te lo curras mucho y lo repitas varias veces, o sea... que te hace hacer cambios y tú lo cambias y le sigue sin gustar, ¿qué haces a pesar de eso? Depende. Es decir, no tengo ningún problema en hacer los cambios que haga falta para que funcione si lo probamos. Si es por capricho de él antes de probarlo, sí que soy un poquito más cuidadoso, ¿no? Yo pongo un ejemplo, yo en diciembre, sí, antes de acabar el año, yo dejé a un cliente con el que estaba trabajando, que no por nada personal, sino simplemente porque todo lo que le enviaba, antes de probar nada, le ponía pegas, problemas, etcétera, y al final como que siempre me iba dirigiendo a hacer lo mismo que estaba haciendo del antes. Yo le decía, pero es que tú me has contratado precisamente porque esto a ti no te estaba funcionando, ¿no? Entonces, vamos a probar. Yo he aprendido con el tiempo que si puedo evitar las confrontaciones, mejor. Entonces, en lugar de vamos a hacer lo que yo digo porque creo que es lo que va a funcionar, vamos a hacer un test A/B y vemos que funciona.
y ya está. Totalmente de Y acuerdo. simplemente yo le digo, si funciona lo tuyo, encantado de seguir con lo tuyo, joder, mucho mejor. Y si funciona lo mío, pues seguimos con lo mío. Pero en el sentido de no merece la pena tener esa discusión, teniendo la capacidad de hacer diferentes cosas, de probar y de ver que funciona, pues mucho, mucho mejor. También yo a nivel profesional tengo muy poco ego, en el sentido de que si alguien envía un texto y me dice, pues esto no me gusta, esto lo cambiaré y tal, a mí a nivel personal no me afecta. Digo, vale, pues vamos a ver. Y ahí ya decidiré Críticas yo o le constructivas, contaré. claro, sí, sí. Claro, claro, qué cambiaré y qué no cambiaré. Con lo único que tengo problemas es con la gente que no te toma en serio o con la gente con la que hay O muchos la más gente que se problemas. piensa que lo sabe todo, ¿no? Ese es mi principal problema, que te hablan y no Sí, saben de lo que hablan, pero se creen de lo que hablan. Y nosotros les claro, tenemos que educar para que entiendan que nosotros no lo hacemos así porque nos guste más, sino porque a lo mejor, o al menos ese es el objetivo de que funcionará mejor así, o al menos nosotros lo creemos, ¿no? total. De hecho, yo lo que les digo es, en estos casos donde ellos piensan que ya lo saben, les digo, mira, si quieres, lo hacemos así, pero ya te digo yo por adelantado que yo creo que no va a funcionar. Ojalá Sí. funcione, pero creo que no va a funcionar. Si quieres, lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto yo se lo digo a mucha gente que está empezando. El problema es que si tú les haces caso con todo lo que te dicen, es que si funciona, ellos son súper inteligentes, te lo han dicho todo y mira qué Exacto, sí, listos sí. son. Pero si no funciona, la culpa es Sí, tuya, exacto. ¿no? Entonces, eso es. Yo, con la única gente, trabajar así, bueno, al final, si las cosas salen bien, poco a poco se va educando un poco el Sí. cliente. Pero yo con la única persona, o sea, con el único tipo de persona, de cliente con el que no me gusta trabajar, es con el que se piensa que trabajas para él, en el sentido de que es como si estuvieras en su oficina, que estás como él disponible 24 Claro, horas sí, y sí. tal, y es, no, aquí cada uno somos freelance, trabajamos a nuestra bola, tenemos unas reuniones y tenemos tal, ¿no? Y esto yo cada vez soy más tajante y decidí ser muy tajante cuando el 5 de enero de este año, a las 8 de la tarde más o Ujú. menos, me llamó un cliente y dije, ¿quién me está llamando un Ya, ya, 5 de ya, enero a las ya. 8 de la tarde? Por el amor de Dios, ¿no? Entonces dije ahí, che, sí, se acabó. Sí. Y soy muy tajante. Yo, por ejemplo, no, salvo que sea una cosa súper urgente, ¿vale? Que a lo mejor ha pasado algo y sí que hay que hacerlo, pero no cojo teléfono, salvo que tengamos reunión, ¿no? No me Exactamente. importa hablar contigo por WhatsApp, pero si me llamas a la hora que a ti te dé la gana, yo no te lo voy a coger, aunque no esté haciendo nada, aunque no esté reunido, porque tengo mi organización, tengo mis cosas, y me dices cuándo podemos quedar y organizamos una reunión, ¿no? Entonces, en esto sí que soy un poco tajante, porque si no, el día se te va, Claro, se te claro, vuelan claro. las horas, no te das cuenta y al final luego hay que escribir, ¿no? Si solo fueran las reuniones, pues perfecto, pero como luego hay que escribir, pues es No, a una mí movida. me pasa lo mismo y hasta hace muy poco, o sea, puedo decir que es que hace muy poco. Los clientes llaman a las 12 de la noche. Es que mañana lanzo una campaña de ads y tengo que mover este numerito para aquí, pero es que mover ese numerito para aquí no es coger el número y moverlo con la mano, es meterte Claro. dentro del código y a ver cómo muevo yo ese número, que es, claro, y eso no lo entienden. Y si es tan fácil, pues hazlo tú, ¿no? Eh, Sí, mira, yo tuve una experiencia muy, bueno, mala, a ver, mala entre comillas, que malo es ponerte enfermo y morirte, ¿no? Pero tuve una experiencia regular con un cliente que me llamó un día, un sábado, que yo sábados y domingos intento no contestar a nadie, salvo que sea súper Ujú. urgente o que a mí, pues eso no quiere decir que no trabaje a lo mejor sábado o domingo, ¿no? Pero que no estoy, en el sentido de no respondo, no estoy al teléfono, no estoy a Sí, WhatsApp, sí, no sí. estoy a nada. Y tuve un cliente, que fue el que me hizo decidirlo, desde aquí le mando un abrazo enorme, que me llamó un sábado a las 11 de la mañana. Y yo estaba trabajando y dije, bueno, pues se lo voy a coger por lo que pueda pasar, ¿no? Es raro que me llame, ¿no? Y me dijo, no, Carmelo, que he estado pensando en que voy a hacer unos textos para, creo que era para una campaña, no sé qué. Y le dije, vale, guay, pásame la info y vemos cómo empezamos a hacerlo, ¿no? Me dijo, vale, perfecto. Me envió los textos el lunes de esa semana, no de la siguiente. Y yo pensé, entonces, ¿para qué me llamas un sábado? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Yo, con el paso del tiempo, lo que he aprendido es que cuando alguien llega así, con mucha urgencia, o quiere te habrá pasado a ti también, oye, sé que habíamos dicho que esto tenía que estar para el miércoles, pero hoy es lunes o Sí. hoy es jueves de la semana anterior y me gustaría tenerlo ya. Y yo lo que ya hago es directamente, vale, perfecto, tengo un programa de priorización que es pagando X más, en función de lo que me hayan pagado, ¿no? Pagando X más, te pongo prioritario para acabártelo entre hoy y Ujú. mañana, ¿no? Por decirlo algo así. Y ahí ya todo el mundo Yo se lo le hago pasan las igual, prisas. exactamente igual. Una cosa es que te llamen porque se me ha caído la web y estoy perdiendo dinero. Entonces, ahí sí que me puedes llamar, evidentemente, porque posiblemente la culpa sea mía. Que bueno, en este caso nunca me ha pasado, pero pasa. O sea, es totalmente normal No, que claro. pase.
Entonces llámame porque yo soy responsable de que haya pasado esto o soy el único que lo puede recuperar y bueno, pues eso, ¿no? Otra cosa es que me llames para hacer un cambio que mañana no sé qué. Claro, a ver, priorizar. Entonces lo que decidí es, si me quieres llamar para hacer un cambio el fin de semana, te lo cobro por el doble. Y si tú estás de acuerdo, perfecto. Y si no estás de acuerdo, pues te esperas hasta el lunes, ¿no? Al horario laboral. Lo que pasa es que a mí me sabía mal decir que no, sobre todo porque, bueno, pues son clientes que son fieles a ti, ¿no? Y claro, no les puedo decir, es que no te lo quiero hacer ahora porque estoy relajado viendo la tele. Claro, no les puedo decir eso, entonces, claro, pues al principio lo hacía, pero ahora me he... Es Es jodido, jodido, ¿eh? claro, claro. Pero ahora, bueno, ya me he mentalizado un poco más de decir, tío, escríbeme el lunes, anda, que estoy descansando, ¿no? Claro, yo lo que estoy haciendo, o lo que estoy en proceso es de cortar por lo sano en el sentido de que ya tengo otra tarjeta de teléfono y me voy a comprar otro teléfono y el fin de semana el teléfono de trabajo se va a quedar aquí Genial. y ya está. Y así directamente no estoy. Y lo que tengo, por ejemplo, en WhatsApp es el mensaje automatizado de hola, Sí, sí, sí. pues ahora mismo no estoy. Lo tengo como Sí, gracioso, ¿no? Como, aunque parezca que no, los copies también nos quitamos la capa y descansamos de tanto en tanto. Déjame aquí tu mensaje y te respondo, pues, el lunes a primera hora te respondo, algo así pone. Y listo, y lo voy cambiando, pues ahora me lo paso bien escribiéndolo, ¿no? Pero claro, ahora mismo el problema de eso es que ahí está pues el cliente fulanito y está mi amigo de toda la vida, ¿no? Que claro, cuando le llega ese mensaje me dice, pero tú qué eres tonto, ¿qué te pasa? Entonces, pues claro, por eso y por salud mental, pero al final a mí también me sabe mal y es distinto si te llama el que siempre está llamando o el que siempre está hablando o te llama alguien que nunca te molesta, porque si te llama alguien que nunca te molesta es que ha pasado algo seguro, ¿no? O yo a veces, si es sábado y domingo y estoy trabajando en un proyecto y estoy trabajando con esa persona en concreto, estamos hablando, pues evidentemente nos reunimos si hace falta o lo que sea porque estamos en ello. Pero es que si no eres tajante, al final te comen, siempre. Y te das el brazo y te cogen, o sea, das la mano y te cogen el sí, brazo, pero no porque la otra persona sea mala persona, mal tal, sino simplemente porque poco a poco te vas acostumbrando exactamente, y dices, ostras, exactamente. pues lo tengo aquí para todo y ya está. Y al igual que yo intento que no me escriban a mí, yo intento no escribir a la Claro. gente. Si los emails, si mando alguno, lo programo para el lunes. WhatsApp, etcétera, intento no escribir porque no lo puedo programar. Y si tengo que decirle algo a esa persona en WhatsApp, pero tengo su email, se lo mando por email para programarlo el lunes, ¿no? E intento hacerlo siempre así porque yo también quiero respetar a la otra parte. Evidentemente no Exactamente. es a mí no me molestes Al que yo hago igual lo que a las quiero, dos sino partes, sí. simplemente eso. Y para mi caso sí que a veces yo lo he dicho, mira, hace poco me llamó un cliente un domingo y dije, oye, pues es que estoy tomándome unas palomitas y viendo una peli con mi chica, lo siento, pero ahora no, y ya está, y no hay mucho más Y misterio. punto, ya que acaba. No, lo que está claro es que al menos yo, y veo que tú también priorizas la calidad de vida a no al dinero. Es decir, sí, trabajo, que yo trabajo los fines de semana, pero más sobre todo para mí, para mi web, para mis vídeos, etcétera, ¿no? Pero, Sí, para avanzar en lo que tenga exacto, que exacto. avanzar, eso, ese cliente donde vas, pues por ejemplo, yo la semana pasada estuve con la espalda fastidiada toda la Ujú, semana y no pude trabajar como me gustaba porque estaba hecho una porquería. Entonces el fin de semana lo he aprovechado para recuperar el tiempo con muchos clientes que iba un poquito ujú. regular, ¿no? Pero es muy distinto. A mí la mentalidad de levantarme y pensar, hoy no tengo reuniones, es completamente diferente a la mentalidad de, hoy a las 10 no sé qué, a Exacto. las 12 otra Avanzas cosa, mucho tal, más. me Sí, cansa y mucho. trabajas mucho mejor porque tienes la mente mucho más despejada, sabes que no te van a llamar tanto Eso es. y trabajas mucho más rápido. Al menos yo trabajo mucho mejor los fines de semana. No, Sí, total. sí. Entonces, Y seguro que te pasa a ti, que si es, me lo invento, las 12 tienes una reunión y son las 11:30 ya y estás dices, pensando en la es que reunión. ya, Ya estás pensando, ya está. eso es, si no Exacto, estás a lo que tienes exacto. que estar. Y bueno, cambiamos radicalmente de tema y te voy a preguntar algo un poco más técnico, entre comillas. ¿Cuáles son Dale, tus caña. prioridades a la hora de escribir? ¿En qué te basas? ¿Qué factores tienes en cuenta? Y todo eso así resumidamente, no cal que te explayes mucho. Ok, depende un poco o sea, al final el copy es entender qué objetivo tiene cada texto, porque cada texto tiene un objetivo diferente, ¿vale? Entonces, lo primero que yo intentaría hacer, lo que priorizaría en mi lista de tareas, es saber qué quiero conseguir o qué quiere conseguir mi cliente con ese texto particular, ¿no? Quiere, por ir un poco a grandes rasgos, quiere vender, quiere que le den el email, quiere simplemente Ujú. hacer marca, ¿qué quiere hacer, no? Entonces, esto es lo primero que yo tengo que tener claro. Y una vez tengo esto claro, ya preparar el qué voy a escribir.
Para ello, yo siempre soy partidario de que no hay que reinventar la rueda. Si te sale reinventar la rueda, perfecto, pero no es necesario. Entonces, vamos a ver qué están haciendo otros, qué les está funcionando, qué no les está funcionando y vamos a analizarlo. Por ejemplo, ¿vas a escribir anuncios? Mírate en la librería de anuncios de Facebook qué están haciendo gente de tu sector, por tener una referencia. ¿Vas a escribir una secuencia de emails? Métete en las listas de correo de la competencia para ver qué están destacando, qué no están destacando. Es decir, una parte muy potente de investigación, de saber exactamente dónde estás. Y después ya, pues empezar a escribirlo, hacer un pequeño esquemita y escribir. Yo digo siempre que yo escribo con el método Fénix, que es básicamente escribo y me cargo lo que he escrito y vuelvo a escribir encima, ¿vale? Y esto lo he hecho así toda la vida y es una manía que no me quito. Por eso, yo el miedo a la hoja en papel en blanco, por decirlo así, lo tengo poco, porque sé que el primer texto que voy a escribir es malísimo, abstracto, por encima, y que a partir de ahí voy a ir mejorándolo, ¿no? No, es muy parecido a la metodología que tiene el SEO. De hacer las cosas hay muchas maneras y no una es mejor que otra. Entonces tienes que investigar mucho en dónde te estás metiendo en el sector, cómo lo hacen tus competencias, haces una media, a ver qué funciona, a ver qué no funciona, hacemos un test A/B, probamos por aquí, probamos y al final y muy al final vas descubriendo qué es lo que mejor se adapta a las necesidades del proyecto y ya lo optimizas o lo acabas realizando con esas necesidades. De hecho, yo cada vez que entrego un texto no le digo al cliente esto es definitivo y ya está, sino le digo ponlo y si es una web, por ejemplo, en función del tráfico que tengas, en 15 días, 30 días, claro, si tienes 2 visitas igual es en 3 meses, ¿no? Pero vamos a ver qué tal funciona y con datos en la mano vemos que podemos cambiar, porque al final el copy funciona muy bien para mejorar cosas que ya están en marcha, que ya tenemos datos, pero cuando tiras desde cero es como tirar un cubilete y esperar que salgan 2 seises, ¿no? Es, bueno, pues voy a intentarlo, creo que va a ser esto, pero no lo tengo claro. Tiras de intuición más y de experiencia más que de cosas reales, porque hasta que no veas a la gente cómo funciona, pues no lo puedes saber. Entonces, en ese sentido, creo que siempre ofrezco, oye, en 30 días, 60 días nos reunimos con datos en la mano de Analytics, de lo que sea, o si es una secuencia de emails. Cuando lleve un tiempo rulando, nos sentamos y la optimizamos. Hemos hecho 7 emails y vemos que en el cuarto de pronto baja la tasa de apertura. Ostras, pues vamos a ver por qué es, ¿no? Y yo siempre les digo que esto no va de corregir lo que vaya mal, que me avisen incluso si va bien, porque a lo mejor tenemos un resultado de 8 y podemos subirlo a 9, ¿no? Viendo un poquito dónde está. Y siempre insisto mucho en esto porque creo que el copy debe ser un trabajo continuo y siempre les digo, si ya lo queréis hacer vosotros y tal, id mejorándolo, id mirando los datos, porque al final yo he hecho una cosa, pero es una cosa en un momento puntual y no sabemos cómo va a desenvolverse después. Me gusta tu manera de ver las cosas. O sea, me gusta porque si no funciona esto, probamos con otro y si no funciona esto, probamos con otro. Hasta Eso que es. funcione. Es que yo no tengo la verdad absoluta de nada, ¿no? Y yo escribo un texto en cada momento pensando que va a ser lo mejor, pero no tiene por qué serlo y podemos verlo después que no y es simplemente, oye, pues probamos. También yo se lo recomiendo mucho a los copies que empiezan porque es una manera de cubrirte las espaldas. Es, oye, pues si no funciona lo volvemos a ver, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Igual que yo siempre recomiendo que cuando te pidan una campaña, a mí me ha pasado, ¿no? Oye, Carmelo, mándame 2 anuncios para una campaña en Facebook, por ejemplo. Y digo, no, 2 no, te voy a mandar 2 enfoques y con cada uno con 2 o 3 anuncios para que tú tengas la capacidad de probar, ver cuál funciona mejor, para que tengamos ese margen. Es que si no es como decir, bueno, voy a disparar con los ojos cerrados y voy a esperar que den la diana, ¿no? Por mucho que le hayas dado, no sabes si le vas a dar. Si tiras 6 flechas es más fácil que si tiras 2. Exactamente. Hablando de esto, ¿qué le dirías tú a alguien que quiere empezar a ser copy? A alguien que está empezando, que bueno, ya te digo que el objetivo de este vídeo es para ellos, principalmente, para ellos y ellas. Mira, yo le diría que no se metiera todavía una formación, que esperara. Hay que esperar. Mucha gente entra al copy y se equivoca con lo que es. La gente normalmente llega aquí porque siempre le ha gustado escribir y quiere vivir de escribir, que me parece perfecto. Pero esta escritura no se parece nada a esos cuentos que han escrito o a esas historias que han intentado escribir, no es algo diferente. Entonces, antes de invertir dinero en formación, que la mayor parte de las formaciones son de precio bastante alto, vamos por partes, ¿no? Yo diría, lee muchos blogs, escucha podcasts, ve vídeos, asegúrate de que te está generando algo dentro de decir, ostras, esto lo quiero hacer. Después de eso yo animaría a leer un par de libros de copy para empezar a empaparte más y si eso ya te gusta ya inviertes el dinero que te dé la gana y que puedas donde tú quieras, porque las referencias que yo tengo de las formaciones es que son buenas prácticamente todas, entonces en eso no hay ningún problema, pero yo lo que digo es que antes de invertir te asegures que es lo que quieres, ¿no? Porque
yo pagué un curso de, no sé cuánto pagué, de 400 o 500 euros de corrección de textos y trabajé como corrector 3 meses porque me acabé hasta las narices, ¿no? Entonces no me mereció la pena. Igual podía haber investigado un poco antes. Vale. ¿Y hay algún curso o formación ya pasada la etapa de los podcasts, los vídeos y los blogs y todo esto? Cuando quieran llegar a formarse, ¿hay alguna formación que recomiendes? Yo recomiendo siempre a Isra Bravo, que me parece el mejor de lo que hay en España, y además me parece que los cursos tienen un precio muy, muy normal, son 100 euros, 150, 90, tiene un montón. Y sinceramente, si tú pagas un curso de 2.000 pavos, si no te gusta, es un cabreo enorme. Pero si compras uno de 100 y no te gusta y dices, bueno, pues ha sido una mierda, pero no que a pasa lo mejor nada, ¿no? en un futuro puede... Claro, pero no te vas a cabrear, no tal. Y a mí me gustan porque son, la mayor parte de los cursos de copy que hay es, te voy a enseñar a hacer copy desde cero para que puedas vivir de escribir. Eso está bien, pero es como un viaje muy largo. Los cursos de Irra son curso para email, curso para tal, curso para lo otro. ¿No? Y yo creo que yo tengo varios y se aprovecha mucho más y compraré más. Desde aquí lo digo que compraré muchos más. Irra Bravo, y además su blog se llama el blog de la irlandesa borracha. Es que ese nombre lo tienes que mirar sí o sí. Ya llama la atención. Desde un primer momento, ¿qué irlandesa borracha? A ver, ¿el qué? O sea, sí. Totalmente. Esto en SEO se diría que aumenta el CTR. Total, y en copy también. ¿También? Bueno, vale. Sí, claro, al final tú piensas que el copy es mucho de a ver qué título pongo para que me hagan más clics, exacto, ¿no? Jugamos un poco juntos en todo esto. Sí, completamente, muy bien. Bueno, ¿tú crees que en un futuro vas a cambiar de trabajo o ampliar la gama de servicios como social media o cualquier otro tipo de email marketing? Bueno, que email marketing supongo que redactarás, pero en sí no haces la estrategia, ¿no? No la hago, pero sí redacto. Yo nunca digas nunca porque ahora mismo tengo 27 años. 27, ¿sí no? Sí, 27, que a veces lo tengo que pensar. Y yo hace 3 años acabé Derecho y Administración de Empresas. ¿Qué decías tú? Bueno, pues yo tenía una vida muy diferente en ese momento, ¿no? Hace un par de años cambié el esfuerzo que había hecho toda la vida de intentar vivir de cosas de culturales a esto. Entonces, ahora te voy a decir que en principio no tengo ningún plan de cambiar, pero también puede ser que dentro de 3 años conozca algo y diga, pues voy para allá, porque nunca, yo qué sé. También digo que es distinto la posición en la que yo estaba antes, que lo peor que podía pasar es no pagar el alquiler y tener que irme a casa de mi madre, ¿vale? Con la que estoy ahora, que bueno, pues que vivo con mi chica y tengo 2 gatos, ¿vale? Pero en 3 años igual tengo un hijo o lo que sea y ahí las cosas cambian mucho, por lo que quiero decir, ¿no? Ahora tampoco pasaría absolutamente nada, pero bueno, es una situación un poco más complicada. Sí. Pero dicho eso, yo lo que ahora mismo tengo foco y quiero es ir haciendo crecer Copymelo. Esta semana, por ejemplo, he estado entrevistando a copies para que empiecen a formar parte, para que les pueda subcontratar trabajos, ¿no? Para empezar a delegar más cosas. Y estoy buscando sobre todo a copies que estén empezando, no que lleven ya una trayectoria y poder ayudarles a que metan un poco también la patita y pillen sus primeros clientes. Me gustaría también trabajar un poquito más tema de infoproducto para intentar tener otra vía de ingresos. Porque yo cada vez que salgo a correr o lo que sea, lo pienso y digo, ¿y si me tropiezo y me parto una mano, qué hago? O sea, si estoy 3 meses con una mano escayolada, ¿qué hago? O sea, porque es una tontería, pero es una movida muy grande, ¿eh? Te veo con el grabador de voz, grabando la voz y mientras el ordenador te escribe el texto. No te extrañes. A ver, también tengo la suerte de que mi chica, que está aquí justo detrás, me ayuda mucho con Copymelo y hay clientes que los gestiona ella y textos que hace ella también. Entonces, bueno, poco a poco esto va creciendo. Y mi idea ahora mismo es hacerlo crecer poquito a poquito, sin dejar de disfrutar. Lo que no quiero es llegar a un punto donde yo no escriba. Es decir, a mí me gusta escribir y yo quiero escribir, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, yo antes de intentar ser un mega CEO de algo, yo preferiría pillar un CEO de fuera que me supiera gestionar un poco la vida y yo escribir y quitarme movidas de reuniones y tal y ser un tonto escribiendo, porque es lo que a mí me gusta. Claro. Eres copy, no eres director, por lo tanto, yo qué sé, yo lo he pensado, imagínate en un futuro que tienes a 30 trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en una agencia SEO, 30 trabajadores. Claro, gestionar 30 trabajadores con todos los proyectos que deben tener es una locura. Entonces, o me dedico a eso o me dedico a SEO. Y lo mío no es eso, lo mío es el SEO. Por lo tanto, claro, tienes que saber gestionar muy bien lo que es. Entonces, claro, es lo que has dicho tú, una persona especializada en eso que lo haga. Claro, o sea... Claro, es que yo disfruto mucho lo que has dicho tú antes. Los fines de semana que me pongo un ratito, a lo mejor son 6 horas, pero como yo me levanto muy pronto, para mí 6 horas acabo a lo mejor a las 10 de la mañana. Entonces,
Yo, claro, ese ratito, entre comillas, de solo estar centrado en escribir y que no me importe nada más, para mí eso es la leche. O sea, es como Sí, 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 sí. Disneyland, me lo paso Es tu muy bien, vocación, se estoy nota, sí, concentrado. sí. Claro, hoy, por ejemplo, ahora ya es final de día y estoy mucho más relajado, pero antes de esto tenía una reunión, a las 4 tenía una reunión, a las 12 tenía una reunión y a Una las 10 locura. tenía Sí, una sí, sí, eso reunión. es una O sea, locura. imagínate el follón de día que llevo. Ahora he entrevistado a una chica para el podcast que me ha parecido súper chula, además una chica a la que admiro un montón, que no tiene nada que ver con copy, que es lo que estoy haciendo últimamente también. Y nada, pero bueno, también la idea es esa, hacerlo crecer, ver qué pasa e ir viendo, ir intentando ayudar a gente que quiera entrar. Y sobre todo me gustaría, que eso estoy en proceso, Ujú. montar algún tipo de academia con precios asequibles. Es decir, que una membresía asequible de 10 euros, 15 Pues ya euros, que tendrías tu cualquier primer, persona se la pueda ya permitir. tendrías tu primer alumno. Pues estoy ahí con el programador Tiki-Taka, así que ya te Muy digo. bien, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a la última pregunta de todas. Y bueno, ya sabes que el canal este donde se va a transmitir el vídeo de YouTube es de SEO, básicamente. Aunque, claro, el copywriting está muy relacionado con el SEO, sobre todo la redacción, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu papel del copy dentro del SEO? Ok, depende del cliente. Es decir, yo lo que no hago nunca es ofrecerle a un cliente un estudio de SEO de palabras clave, porque yo eso me lo puedo hacer para mí, porque más o menos vas aprendiendo, pero no puedo poner la mano en el fuego a Claro. nadie de que esto va a funcionar. Esto para mí es muy importante. Sin embargo, yo estoy muy abierto siempre a que el cliente me pase las palabras clave que haya hecho con un profesional, que esto para mí es muy importante, que no se las haya sacado el de la manga, sino que con alguien como tú, pues las haya trabajado para decir, ostras, pues estas son las palabras clave que a mí me interesa posicionar. Y yo, como meramente puede, como honradamente pueda, las incluya en el texto a la hora de escribirlo, ¿no? Esto para mí es muy importante. Y esto es un consejo no, un criterio que yo con el paso del tiempo he ido aplicando a todo. Es decir, yo no redacto campañas para nadie si no sé que tiene un profesional de Facebook o de Google o de lo que sea gestionándolas. ¿Por qué? Porque si la campaña falla, que puede fallar, yo no sé si ha fallado porque yo lo he hecho mal o porque la segmentación, la parte Exactamente. técnica está mal Sí, sí, hecha. sí. Entonces, yo se lo digo al cliente, yo creo que eso es tirar el dinero, que necesitas las dos partes, porque si no, es como, bueno, pues sí, puedes hacer tú la campaña, pero si no vas a estar delante, si no tienes la experiencia, es un poquito lo mismo. Y con el SEO me pasa igual. Si la persona que me pasa un plan de palabras clave bien hecho, etcétera, yo no tengo ningún problema. Incluso si me dice nos interesa enlazar tal, estas cosas y estas cosas, sin ningún problema. Yo hago la propuesta como lo mejor que pueda, sin por decirlo así, o sea, sacrifico hasta donde yo crea que puedo sacrificar de la forma en la que lo diría, de lo escribiría, por eso, porque entiendo que tiene que haber un equilibrio y me parece normal. Esto es lo que decías tú. Esto no va de que sea perfecto, va de que funcione, que es muy importante, ¿no? Yo no estoy aquí para escribir el Quijote o Juego de Tronos, estoy para que el texto que escriba, pues mal que mal funcione, por Sí, lo sí, sí. menos, ¿no? Entonces, cuanto más miembros haya en el equipo, mejor. Igual, si trabajo con un diseñador, pues intento hablar con él. Aunque lo ideal sea que el copy primero escribe y luego el diseñador se adapte. Eso en la teoría es muy bonito, pero si está él, seguro que entre los Exacto. dos podemos sacar algún punto de Combinar el vista trabajo, diferente, claro, ¿no? claro. Y yo creo que eso es importante, ¿no? No hay ninguna parte del proceso que sea más Es importante que, que otra. por ejemplo, Hay que coordinar, hay que tener una cadena que sí, sí, sea exactamente. lógica. Por ejemplo, en este caso de copy SEO, es lo que has dicho. Tú puedes hacer un texto genial, pero si la estrategia de visibilidad del cliente solo es SEO, por un texto genial que tengas, ¿cómo le va a entrar la gente? Entonces, tienes que Claro, hacer un estudio de palabras clave. Si lo hace él, ya te digo yo que, bueno, puede que estar bien, pero claro, no lo está haciendo un profesional. Y al revés, eso es. tú puedes hacer un estudio de palabras clave perfecto, pero si el redactor que te la escribe no la sabe aplicar bien o tiene mucho tráfico, pero ese texto no vende, de nada estará sirviendo. Por lo tanto, es lo que dices, tienes que equilibrar las dos partes y Eso es. conseguir los objetivos, que es primero posicionar y que el tráfico que te entre se convierta en cliente. O sea, que son, bueno, Eso es. los dos objetivos generales de casi todos los negocios, ¿no? De hecho, es que yo estoy muy en contra de cualquier persona que se promocione o haga su propia marca criticando el trabajo de otra persona, ¿no? Que lo he visto mucho. Pues yo hago no sé qué y el SEO es malo, o el SEO no sé qué. Exacto, Digo, sí, sí. bueno, ni es malo ni es bueno, es Es otra parte. diferente, Y el claro, cliente, claro, y el la cliente tiene que estrategia. decidir qué estrategia tienes. Yo, por ejemplo, que sigo una estrategia más de contenidos, Ujú. a mí el SEO no es una pieza que me vuelva loco. Pero sé que en la web es importante y a mí muchos clientes me entran, pues yo hice una serie de guías de fórmulas de copy y me lleva mucha gente por ahí, Ujú. porque están bien posicionadas, porque tal, y es una herramienta, una estrategia que yo seguí en el principio.
Ahora que sé que la gente me llega sobre todo por Instagram o por TikTok, pues hago fuerza ahí. YouTube poco a poco está creciendo, entonces voy aprendiendo más cosas de posicionar en YouTube, por ejemplo, Ujú. y le voy dando más caña, ¿no? Mira, Entonces yo creo que hay que entender que todo suma y que tienes que no es mejor que otro, que cuanto más estemos en esto, mejor. exactamente. Ahora justo que has dicho esto de YouTube, ayer publiqué un blog de cómo hacerse en YouTube, por si te lo quieres mirar, Ah, en pues me lo miro seguro. fullseo.es, que ahí explico las 4 cosillas básicas. Pues nada, yo por mi parte me lo has dejado todo muy claro Qué guay, y tío. nada, no sé si quieres decir algo más. Sí, te quiero aquí en directo proponerte que yo estoy haciendo ahora entrevistas a emprendedores y tal, que si te apetece venirte tú, me encantaría. Pues me apetece. Pues lo organizamos, las estoy haciendo en directo en Twitch y Ujú. luego las subo a podcast barra YouTube. Entonces, Perfecto. guay, si te apetece, lo hablamos luego y lo organizamos. Perfecto, pues ya lo hablamos. Nada, Carmelo, Guay, tío. muchísimas gracias por asistir a a la entrevista. Muchas gracias. Yo creo que a los usuarios les habrá encantado este vídeo. Al menos a mí me Espero ha que sí. encantado todo lo que has dicho y me ha servido muy útil y no solo para los copywriters, sino yo creo que para cualquier persona que quiere empezar en el mundo del emprendimiento y quiere montarse su propio negocio, su propia marca personal o todo esto, les va a ser útil. Así que nada. Sí, yo por último decir que si nos está viendo alguien que tenga un negocio y que ahora mismo no tiene dinero para invertir en un copy, que puede ser algo totalmente Ujú. normal, y quiere escribir unos textos mejores, el mejor consejo que yo le puedo dar es ten paciencia. No intentes tener el texto de la noche a la mañana. Tómatelo con calma, reléelo, escríbelo varias veces y te aseguro a ti que nos estás escuchando, te prometo que va a ser mucho, mucho mejor, que a veces solo hace falta dedicarle más tiempo y más cariño, que muchas veces vamos corriendo con mucha prisa, yo el primero por la vida, y no nos dedicamos el tiempo para estas cosas que necesitan. Y es ahí donde puedes Sí, mejorar sí, sí. mucho sin invertir en nadie. A mí me pasó para mi página de inicio de la web, la redacté yo, lo demás sí que lo han hecho redactores, ¿vale? Bueno, mi equipo. Eh, Literalmente tardé 2 meses. Es un texto que lo lees y se nota que no vende, se nota, porque lo hice hace mucho tiempo, antes de tener a mi pequeño equipo. Se nota que lo he redactado yo, claro, una cosa es trabajar para un cliente que ya tienes claro las cosas, ¿no? Pero claro, cuando trabajas para ti mismo y quieres que esté Es horrible. 100% perfecto, a mí eso pues 2 meses tardé y literalmente cada mañana, escribía a la mañana, o sea, todas las mañanas redactando, o sea, todas las mañanas, y no me gustaba, borraba, no me gustaba, borraba, Es es horrible, horrible, tío. Escribir para uno mismo. Yo horrible. también estuve 2 meses cambiando textos de mi web y no los ponía hasta que un fin de semana dije, no me encierro y hasta que no esté acabado, no salgo. Y estuve sábado y domingo Sí, sin parar de escribir a lo loco. sí, 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 totalmente. Bueno, pues nada, Carmelo, muchas gracias. Poco más que decir, ya ha quedado todo muy claro. Qué guay. Muchas gracias por invitarme, tío, y cuando quieras otra. Muy bien, pues venga, hasta otra. Hasta luego, chicos.